¿A qué te refieres con ese cambio de mentalidad? A ver, hay muchos casos que existen, hay jurisprudencia al respecto, donde se han efectuado detenciones ciudadanas en las cuales se ha puesto a disposición de los tribunales de justicia o de las policías a las personas que han sido sorprendidas en situación de flagrancia y donde no ha habido ningún tipo de malos tratos, ni físicos ni psicológicos. Simplemente hay un tema de que en los medios de comunicación lo que claramente aparece son aquellos casos en que justamente se puede formular alguna especie de reproche por el tratamiento que reciben las personas que están siendo detenidas. Ok, ahora, en el caso de someter a la persona a cualquier tipo de violencia, porque eso está prohibido, Así es. Quienes detienen entonces cometen un delito. Así es. Por lo así tanto, es. quienes, de acuerdo a a lo que se vio, por ejemplo, de la persona detenida en el centro de Santiago, quienes lo envolvieron en cinta plástica, quienes lo expusieron desnudo, ¿habrían cometido algún delito? Ellos claramente, en caso de que así se determine y en caso que se hicieran las denuncias pertinentes, estarían cometiendo el delito de lesiones, que está claramente tipificado en el Código Penal. Ahora, el tema no siguió más adelante, ¿por qué? Porque el mismo adolescente, cuando fue puesto en libertad, puesto que ninguna de las personas que lo detuvo quiso hacer una denuncia y por lo tanto el caso no prosperó, él tampoco quiso hacer denuncia contra sus captores y por eso fue dejado en libertad, pero perfectamente él podría haber interpuesto una denuncia ante las autoridades competentes por el delito de lesiones, que claramente existían en ese momento. Lo que le da un giro aún más, no sé si curiosa es la palabra, porque es un hecho demasiado grave para calificarlo así, Sí. pero vuelve aún más inútil y más violento el ejercicio. Aquellas personas que estaban dispuestas a violentarlo, envolverlo en plástico, no estaban dispuestas a denunciarlo ante la justicia, que es lo único que uno en estricto rigor podría hacer, además de retenerlo sin ningún tipo de violencia, como tú dices. Y luego él, que queda convertido en víctima, tampoco presenta una denuncia contra quienes así lo trataron, pudiendo haberlo hecho. Por lo tanto, todo esto queda como un ejercicio de crueldad de alguna manera inútil. Así es. No sé si tú coincides con eso. Sí, así es, absolutamente. Acá estamos claramente en presencia de un acto de tratos inhumanos que están prohibidos por la Constitución y que están prohibidos por una serie de tratados internacionales que están vigentes en Chile. Y al final se transforma todo en un círculo vicioso porque la gente que detiene a una persona que ha cometido un delito clama por justicia y porque el sistema de justicia, el Estado, funcione y pueda impartir la justicia requerida que establecen las leyes, pero para eso, para poder activar el mecanismo del circuito de justicia, se necesitan hacer las denuncias respectivas, que en este caso no ocurrió. O sea, no se hace lo que se tiene que hacer y se hace lo que no se tiene que hacer. Así es. Ahora, se conocen de nuevas golpizas ciudadanas. Nuevamente se ocupa ciudadana, yo no sé de qué manera, pero nuevas golpizas a personas sin que medien juicios, sin que medien instancias de ningún tipo de institución, en Lyon con Providencia, y los carabineros declaran la gente grababa con su celular en lugar de llamar al 133. Sí, esa es una de las cosas que se ha masificado dentro de la práctica de las detenciones ilegales, donde claramente cuando hay algunos tipos de vejámenes y se junta mucha gente a observar lo que está pasando y que muchas veces van pasando y participan en ese tipo de hechos, se ha viralizado el hecho de poder grabar y registrar en video este tipo de detenciones ciudadanas, y muchas veces esas detenciones ciudadanas no implican la interposición de una denuncia formal. Y desde la mirada de un abogado como tú, de una persona que conoce el derecho, de cómo te explicas o de qué manera se toca alguna norma cuando uno graba cómo se golpea a otra persona. ¿Eso tiene algún tipo de sanción? Porque es un fenómeno que estamos viendo de manera cada vez más recurrente. No sé si sanción o algún tipo de restricción, o somos libres de grabar y divulgar el maltrato a los demás. A ver, acá hay dos derechos, que están en colisión. Por una parte está el derecho a la intimidad que tiene cualquier persona y por la otra está el derecho a la libertad de expresión. Y el derecho a la libertad de expresión implica la libertad de captar, difundir, expresar pensamientos, ideas de todo índole, tipo, sin consideración de fronteras, pero ese derecho tiene un límite. Y el límite es cuando ese derecho colisiona con los derechos de los demás, ya que claramente hay una situación en la que se observan vejámenes o afecciones al derecho a la integridad personal o al derecho a la intimidad, y claramente se podría limitar ese derecho. Volviendo al tema de la detención, ¿qué pasa con una cierta mirada que podría decir esto representa la participación de las personas, de los ciudadanos, podríamos decirlo, frente a su sensación de incapacidades del Estado
o debilidad qué sé yo, de la policía o de la justicia para tomar las sanciones. Entonces aquí lo que corresponde es que uno haga justicia con sus propias manos. Bueno, ese pasa justamente por la sensación que tiene la gente de inseguridad y donde de una u otra forma existe esta idea de que la justicia y los organismos que están involucrados en estos temas no entregan una respuesta efectiva. Pero claramente acá estas situaciones nos dan a ver un desafío, un gran desafío, que es contar con políticas de prevención efectivas para prevenir la delincuencia, más que sancionarla en caso de que esto ocurra, porque son temas de derecho penal y el derecho penal siempre llega tarde, llega cuando el delito ya se cometió. Y lo que se necesita es prevenirlo. Políticas públicas de prevención. Que te interrumpo aquí, pero tú dices, esto es expresión de una ciudadanía que se siente insegura. Estamos hablando de una de las ciudades más seguras de Latinoamérica. Así es. Así es. Entonces, ¿cómo se explica esa sensación de inseguridad que eventualmente expresarían estos hechos? Mira, yo, sin ser sociólogo, puedo decirte de que, por una parte, existe esta sensación de seguridad toda vez que existe clamor popular porque cada vez los delitos tienen que ser cada vez más penalizados. Esa es la primera muestra de que hay una ciudadanía insegura que cree que con la privación de libertad por mucho tiempo, el tema de la delincuencia va a disminuir. Y sabemos que esas políticas de aumentar penas ante la comisión de delitos claramente no solucionan el problema de raíz, que es claramente erradicar y prevenir la delincuencia. Actualmente el Ministerio del Interior, y particularmente la Subsecretaría de Prevención del Delito, está trabajando en un plan de prevención del delito que yo me imagino prontamente va a ser dado a conocer y que tiene como uno de sus ejes fundamentales el dar a conocer a la ciudadanía cuáles son mecanismos de prevención efectivos para acabar y bajar las tasas de índices delictuales, como tú lo dijiste, en una de las ciudades que es una de las más seguras de Latinoamérica. Más seguras de Latinoamérica. Hablar que sí, que tú trabajas en UNICEF, Así por lo es. tanto trabajas con menores. Así es. Y el tema de la delincuencia y los menores de edad, lamentablemente, está vinculado. Muchos de los infractores de ley son menores de edad y en algunos casos son niños muy pequeños. Ahora, en el caso de, efectivamente, lo que conocemos en el Centro de Santiago, es un menor de Así edad. es. ¿Qué desafío particular tiene el hecho de que sea una persona menor de 18 años? A ver, claro, desde UNICEF tenemos una mirada bastante clara respecto a cuál es el sistema de responsabilidad penal adolescente y cuáles son las situaciones en las cuales el Estado debe responder y la forma en que debe responder. Te voy a responder de dos formas. La primera en el caso particular y lo otro en cuáles son los desafíos que tiene el Estado en materia de responsabilidad penal adolescente. En el caso particular, acá claramente ya hemos hecho un reproche respecto a la conducta que tuvieron estas personas en esta detención ciudadana. Pero ese reproche aumenta aún más toda vez que esta persona es un adolescente, que está protegido por un estatuto específico, que es la Convención de los Derechos del Niño, que desde UNICEF tenemos el mandato de poder monitorear y hacer que se haga cumplir. Esta misma convención establece derechos específicos que están reconocidos por el Estado de Chile y que han sido incluidos dentro de nuestra Carta Fundamental, que por una parte es que ninguna persona puede ser privada de su libertad arbitrariamente. Ningún niño puede ser sometido a vejámenes, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y finalmente, toda persona que esté privada de libertad, sea por particulares, como lo permite el Código Procesal Penal, o por el Estado en situaciones formales, debe ser tratado con humanidad. Y el caso particular claramente se trata de un adolescente cuya detención implica un trato inhumano y donde claramente se desfigura el tema de la idea que tiene el derecho penal juvenil, que es justamente poder tomar a ese adolescente que ha sido acusado de cometer un delito y en caso que se compruebe su culpabilidad, poder someterlos a tratamientos específicos que digan relación con la resociabilización, reinserción social, reinserción laboral, es decir, educarlo para que esa persona pueda no volver a delinquir. Y perdona que vuelva a lo básico, porque estos son temas que en UNICEF deben tener resueltos, pero que a lo mejor no para toda la ciudadanía es tan claro. Esas personas, los menores de edad, no pierden esos derechos por haber intentado robar o por llevar derechamente una carrera delictiva. No pierden esos derechos que están garantizados en la Convención. Ninguno de los derechos. De hecho, el sistema legal, el sistema normativo, establece una serie de derechos para cuando una serie de situaciones para cuando una persona delinque. En el caso de un adolescente que delinque, hay penas que están claramente establecidas en un estatuto específico, que es la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Y los derechos que se privan es solo uno, que es el derecho a la libertad cuando la pena implica privación de libertad.
y no pierde los otros derechos que están reconocidos por la Constitución o por la Convención, como el derecho a la educación, el derecho a la reinserción laboral, el derecho al contacto periódico con su familia, el derecho a la defensa, al debido proceso. Y una última pregunta, aún más básica. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué como sociedad decidimos que los menores de edad, incluso si tratan de delinquir, incluso si tratan de robar, incluso merecen esa protección? Creo yo porque hay una sensación de que el sistema de justicia no tiene la capacidad de poder reinsertar o no tiene la capacidad de poder reeducar a las personas que han cometido delitos. Entonces, como piensa la opinión pública en general que esas personas no pueden reinsertarse, no pueden reeducarse, el efecto lógico es que pues, vuelvan a delinquir. Pero eso claramente es solamente una sensación, porque claramente podemos ver que el gobierno ha trabajado en distintas reformas que apuntan justamente a especializar el sistema penal adolescente para cumplir con el fin de la pena. O sea, para planteártelo de otra manera, en última línea, nosotros tenemos un sistema penal especial para quienes son menores de edad, Así porque es. como sociedades, y no solo la chilena, sino distintas sociedades en el mundo, tenemos todavía la esperanza de que los menores de edad pueden reformarse. Así es, así es. De hecho hay estudios que vienen no desde el derecho, sino que desde la psicología del desarrollo, que dicen que los adolescentes que delinquen sienten más presión cuando están sometidos a mecanismos formales, que tienen una idea, una sensación del tiempo distinta a la que de los adultos, y por lo tanto el tratamiento que se les debe dar debe ser un tratamiento especializado que justamente contribuye a cumplir el fin de la pena, que es la resocialización. Y esa es la tarea que nosotros hacemos como UNICEF en las distintas áreas en las cuales trabajamos. Y esa es la idea de la resocialización y no encerrarlo la mayor cantidad del tiempo posible para darnos una sensación que al final es falsa, puesto que está demostrado que no funciona, de mayor seguridad. Muchísimas gracias, Onar Quesillo. Ok, muchas gracias, Paula. Muy buenas tardes. Onar Quesillo es abogado de UNICEF, que ha estado conversando con hoy respecto a cuáles son efectivamente detenciones que se pueden llamar ciudadanas y qué delitos se cometen, tanto, por ejemplo, en los casos de vejámenes a personas que han sido retenidas, o cuáles son los derechos que se infringen cuando se graba, registra y publicita una golpiza o un vejamen. Nos vamos a la pausa y volvemos con más noticias.